pensando. Vamos viendo el siguiente problema. Entonces vamos por nuestro problema número 7. Definir la curvatura de una curva C representada por F en un punto, ¿no? Aquí mil disculpas, esto de acá no debería estar. A ver, lo que nos está pidiendo el problema número 7 es definir la curva de una curva en un punto de esa curva. Y además demostrar que la curvatura en cualquier punto, siempre y cuando esté definida en ese punto, va a estar dada por esta expresión que está acá. Bueno, esta expresión tal vez varios lo vieron, ¿no? En cálculo 2. Pero bien, cualitativamente, ¿qué es la curvatura? Es una medida del cambio de dirección del vector tangente, o sea, es una derivada del vector tangente. Eso es lo que me está diciendo. Es una medida del cambio de dirección del vector tangente a una curva. Cuanto más rápido cambia a medida que nos desplazamos a lo largo de la curva, se dice que es más grande la curvatura. Aquí, pues bueno, como la mayoría de las cosas en cálculo, la mayoría de las cosas importantes en cálculo siempre son límites, porque eso es lo que diferencia el cálculo de otras áreas de la matemática. Bien, entonces supongamos que tenemos una curva que va desde R a R3. Bueno, en este caso R, estoy tomando un subconjunto de R, que es este intervalo cesado AB. Y además estoy diciendo que la derivada de S con respecto de T es L. Es L de T. Esta es la razón importante, o sea, la división importante. Es una medida de cuánto se curva la curva C representada por F de T. Bueno, esto habría que justificarlo con un grafiquito. Lamentablemente no lo pude conseguir, pero hay, o sea, gráficamente se puede ver que esta razón da una medida de la curvatura. Ahora lo que tenemos que hacer es lo siguiente. La curvatura se define como el límite cuando t tiende a t sub 0. Cuando t tiende a t sub 0 de esta razón. Bueno, esto más o menos lo estoy diciendo un poco para tener una idea, ¿no? Y no mostrar una fórmula directamente, ¿no? Bueno, entonces la curvatura es esta razón de cambio. Esta razón de cambio es una medida de cuánto varía el vector tangente con respecto a la longitud de arco cuando me estoy aproximando de t a t sub 0. Con lo que quiero que se queden es lo siguiente. Intuitivamente la curvatura que está representada por este símbolo en t sub 0 indica qué tan diferente es la curva de una recta en el punto t sub 0. O sea, la curvatura es una medida que me dice cuán diferente es un número, es una medida que me indica cuán diferente es una curva de una recta en un punto t sub 0 o en las cercanías de ese punto t sub 0. Entonces, básicamente, con eso quiero que se queden. La curvatura es un número que me dice cuán diferente es mi curva de una recta, cuánto me separo de ser una recta. Bueno, para demostrar, pues vamos a tener que hacer muchas cosas. Ya les había mostrado esto. El vector tangente unitario, ¿qué es? Es la derivada del vector. Perdón. El vector tangente unitario es es la primera derivada de f dividida entre su norma, ¿no? Eso es el vector tangente unitario. Ahora, lo que quiero que vean es lo siguiente. De la ecuación que habíamos visto para calcular la longitud de arco, se puede deducir esto, que la norma de la primera derivada de f es igual a la diferencial de s por la diferencial de t. Perdón, es igual a la diferencial de s con respecto de t. Y esto yo lo voy a representar como S' evaluado en t, ¿no? O S de t'. Bueno, entonces lo que voy a hacer es, esto como es un escalar, pues lo voy a pasar a multiplicar al otro lado y me va a quedar esto. Pero esto de acá es igual a S' de t, ¿no? Y los reemplazo acá. Entonces me va a quedar esto igual a esto. Voy a derivar esta última expresión, esta igualdad de acá, con respecto de t, Y pues bueno, aquí lo interesante son las reglas que tenemos que aplicar, ¿no? Derivar esto con respecto a t me va a dar la segunda derivada, pero eso va a ser, vean que aquí hay un producto de funciones. Una función es un escalar multiplicado por una función vectorial. Entonces va a ser la primera derivada, bueno,
la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por el segundo derivado. O sea, aquí vale la regla del producto en la derivación vectorial, ¿no? Y tenemos esta expresión. Luego vamos a suponer, vean que en el problema número 4, ¿qué es lo que hemos hecho? Teníamos la función teníamos nuestra f en términos del parámetro t, y luego lo que habíamos hecho es parametrizar con respecto al parámetro s. Muy bien. Entonces, podemos suponer que tenemos ahora a f en términos del parámetro s, longitud de arco, y yo les había dicho que cuando parametrizamos una curva con respecto a la longitud de arco S, tenemos varias propiedades interesantes. Una de las propiedades interesantes es que vean que para poder hallar el vector unitario, lo que tenemos que hacer es derivar f y dividirla entre su norma, ¿no? Pero cuando yo tengo la curva parametrizada en términos del parámetro longitud de arco, simplemente tengo que derivar esa parametrización con respecto al parámetro longitud de arco y ya tengo el vector tangente unitario. O sea, aquí ya tenemos dos formas para poder hallar el vector tangente unitario. ¿Cuál es más sencilla? Esta. Esta es más sencilla, ¿por qué? Porque este parámetro, longitud de arco, tiene muchas propiedades interesantes. Entre esas, esta de acá. Me simplifica el cálculo de la tangente. Bien. Ahora quiero que vean lo siguiente. Este t, ¿cuánto es su norma si es un vector unitario? ¿Cuánto es su módulo si es un vector unitario? Su norma es 1. Como su norma es 1, pues puedo tener esta igualdad acá. La norma al cuadrado es igual al vector, producto interior el vector. No está bien dicho, ¿no? Producto interior es muy general. Producto escalares, ¿no? T, producto escalar T, igual a 1, ¿no? Porque su norma es 1. Ahora voy a derivar esto. Voy a derivar esta expresión con respecto de S. Entonces, derivamos esta expresión con respecto de S. Vean que este es un producto escalar. Entonces, va a ser el primero derivado por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por el segundo derivado. Ahora, vean que estos dos se suman, ¿no? Porque el producto escalar es conmutativo. Entonces, se suman, voy a tener un 2, voy a tener 2 por algo igual a 0. Entonces, 2 no puede ser igual a 0. Entonces, ese algo tiene que ser igual a 0. Y ese algo va a ser esto de acá, esta expresión. Ahora, los que han pasado álgebra lineal conmigo, que no creo que sean muchos, se recordarán de las clases de producto interior, que les había dicho que cuando tenemos en un espacio vectorial un producto interior, podemos medir ángulos, podemos medir distancias, lo cual ya es un poco obvio aquí, ¿no? ¿Por qué? Porque vean que la distancia o el módulo o la eh, perpendicular a este otro vector. Y eso lo estoy representando de esta forma. Este es perpendicular a este, ¿no? Ahora, que este sea perpendicular a este, quiere decir que este vectorcito es paralelo a la normal. Recuerden que yo puedo hallar tres vectores importantes, ¿no? Para una curva. El primero es su tangente, el segundo es su normal y el tercero es la binormal. Entonces, imagínense que tenemos aquí nuestro... A ver. Voy a ir, necesito una gráfica para poderme explicar un poco mejor. Acá. Bueno, imagínense que calculamos aquí el vector tangente, un vectorcito tangente. Aquí imagínense un vector tangente en ese punto de norma 1, ¿no? Entonces, ese sería nuestro vector unitario tangente en este punto. Ahora imagínense un vectorcito que es perpendicular a él. Perpendicular a él. Ese vectorcito que es perpendicular a t es el vector normal. Es el vector normal. Bueno, ahora, dicho eso, tenemos que la derivada de t con respecto de s es paralelo a la normal. Es paralelo a la normal.
Ahora, cuando dos vectores son paralelos, ¿qué quiere decir? Quiere decir que uno es múltiplo escalar del otro, ¿no? En este caso no me voy a adentrar mucho en detalles, pero lo que vamos a obtener aquí es lo siguiente. Vean que estos dos son paralelos. Que sean paralelos quiere decir que este es múltiplo escalar de este. Entonces, en ese caso, este vectorcito es múltiplo escalar de n. ¿Y cuál es ese escalar? Es la curvatura. Esta es otra forma de definir la curvatura. Bien, bueno, lo que vamos a tener es esto, ¿no? Es otra forma de definir la curvatura. Ahora aquí lo que tenemos que aplicar es la regla de la cadena. Vean que todo esto está con respecto al parámetro S. Aplicamos la regla de la cadena y pues bueno, mágicamente todo se cambia el parámetro T, ¿no? O sea, para poder derivar este vectorcito con respecto a S, primero lo derivo con respecto de T y luego el parámetro T lo derivo con respecto de S. Ahora todo está con respecto al parámetro T. Bien, de esta expresión pues obtenemos esta otra expresión que tenemos acá. ¿Y esta expresión qué es? Es S' de T por la curvatura evaluada en T por la normal en T. Y tenemos esta expresión que tenemos acá. Y esto sería la derivada del vector tangente unitario en T, ¿no? Bien, bueno, ¿por qué hemos hecho esto? Tal vez eso es varios están preguntando esto. A ver, la forma más sencilla de explicar esto es, ¿cuál es el significado de la primera derivada de una función? Sería la velocidad, ¿no? Este de aquí sería el vector velocidad. La segunda derivada, ¿qué vendría a ser? Sería el vector aceleración, ¿no? Ahora vean lo siguiente, aquí el vector velocidad está escrito como una combinación lineal del vector tangente. Aquí vean que el vector aceleración está casi escrito como una combinación lineal del vector tangente con otro vector, ¿no? Pero este vector T', pues es un poco raro, ¿no? No parece muy bonito trabajar con él. Lo que yo quisiera aquí es expresar la aceleración como combinación lineal del vector tangente, normal y binormal. Y por eso hemos hecho toda esta tramoya. Vean que hemos hallado este T' en términos del vector normal. Esta es la expresión importante. Esto de acá. Entonces, esto lo voy a reemplazar aquí en la fórmula donde está la aceleración, la segunda derivada de F. Acá lo voy a reemplazar y me va a quedar esto de acá, ¿no? Bien, me va a quedar esto de acá, reemplazando. Ahora ven, ¿qué es lo que tengo aquí? Tengo la aceleración escrito como una combinación lineal del vector tangente y el vector normal, donde los escalares de la combinación lineal, pues, es la segunda derivada de S con respecto de T, y la primera derivada de S con respecto de T al cuadrado por la curvatura de T, ¿no? Bien, si ustedes hacen ahora el producto vectorial entre la velocidad y la aceleración, la primera derivada de F y la segunda derivada de F, van a obtener esto. Simplemente estoy reemplazando lo que hemos obtenido. Vean que esto está muy bonito, ¿no? Esto lo voy a distribuir hacia acá. Ahora, un vector, producto vectorial consigo mismo, ¿cuánto sería? El producto vectorial, ¿cuándo es cero? ¿Cuándo es el vector cero? El producto vectorial es cero cuando los dos vectores son paralelos, ¿no? Y en este caso, un vector consigo mismo siempre va a ser paralelo. Entonces, T es paralelo a T. Por lo tanto, esto, cuando lo distribuye, se va a anular. Cuando distribuye con ahí no se va a anular. Y me va a quedar esta expresión de acá. Ahora ustedes recordarán que la tangente por la normal es igual a la binormal, ¿no? Esto de cálculo 2. Y estos tres vectores son unitarios. Este de aquí es unitario. Ahora, si le saco norma a estos dos vectores, bueno, si le saco norma a este vector que tengo acá, voy a obtener esto.
Y básicamente lo que tengo aquí es prácticamente la curvatura, ¿no? Esto lo llevo para acá y me queda esto de acá. Esto de acá. Y pues bueno, y me queda aquí la curvatura, lo que queríamos hallar, ¿no? Ahora aquí hay algo que no les he dicho. En el camino hemos hallado una de las ecuaciones de Frenet-Cz, que es esta de acá. Esta es una de las ecuaciones de Frenet-Cz. Bueno, las ecuaciones de Frenet-Cz son las ecuaciones que describen totalmente una curva. Son las ecuaciones fundamentales, son las ecuaciones diferenciales fundamentales de una curva. Pero en este caso, pues lo que nosotros queríamos hallar era la curvatura, ¿no? Entonces ya tenemos una fórmula para la curvatura. No sé si es que hay alguna duda con respecto a esto. Esto lo estoy mostrando simplemente para justificar de dónde sale esta fórmula, porque en esta parte no me gusta mucho mostrar la fórmula y utilizarla, ¿no? En el caso de la fórmula para hallar la longitud de arco, lo que deberíamos hacer es lo siguiente: deberíamos formar una suma y el límite de esa suma debería ser la integral. Pero gráficamente deberíamos ver cómo construir esa suma, porque recuerden que la integral es el límite de una suma, ¿no? Ahí no hemos hecho la justificación, sería bueno que lo hagamos. Bueno, ya tenemos esto y ahora lo que yo quiero es usar esto para ver cómo sirve esa fórmula. Entonces, para esto vamos a ver el problema número 8, es nuestro último problema. Sí, es nuestro último problema. Este problema ha entrado a examen, así que tómenlo en cuenta. Problema número 8. Bien. Hallar en términos del parámetro t la curvatura de la espiral de Arquímedes dada por la ecuación escalar, donde a es una constante. Lo que quiere que hallemos es la curvatura de esta curva de la espiral de Arquímedes en términos del parámetro t. Para eso, ¿qué es lo que tengo que hacer? Primero tengo que parametrizar. Vean que aquí el problema está muy feo. No me está dando la parametrización, ¿no? Me está dando una ecuación y esa ecuación todavía para el colmo está en coordenadas polares, ¿no? Entonces, usualmente los problemas van a ser así. Si no les dan la parametrización, pues va a ser un poco complicado, hay que hacer unas cuantas cosas más. Si les dan la parametrización, pues el problema es relativamente sencillo. Bien, entonces, ¿cómo parametrizamos esto? Antes de ver la gráfica. A t, o mejor dicho, a tita, yo lo voy a llamar t, ¿ok? Bien, entonces, ¿qué me va a quedar de ahí? Tengo r por a, bueno, tengo r igual a por tita, ¿no? Pero estoy diciendo que tita es igual a t, no estoy diciendo nada del otro mundo, simplemente le estoy dando otro nombre. Entonces voy a tener que r es igual a por t. Ahora vean que esta ecuación nos está relacionando r con tita. Cuando tenemos una relación entre r y tita, la curva está dada en coordenadas polares. Por lo tanto, voy a tener x, bueno, ustedes recordarán que estas son las ecuaciones de transformación de las coordenadas polares, ¿no? R coseno de tita y R seno de tita. Entonces, vean que aquí tita, yo ya lo tengo en términos de t, y tengo R en términos de t, ¿no? Que sería A por t. Entonces, reemplazaré estas dos ecuaciones acá, en x y en y me va a quedar esto de acá. Me va a quedar esto de acá. Y esto ya es la parametrización. Nada difícil, ¿no? Tita es igual a t y R es igual a por t. Entonces, ¿qué es R? Es A por t, A por t. ¿Qué es tita? Es t, ¿no? Y vean que aquí yo ya tengo x en términos de t y y en términos de t. Y me queda esta expresión. Ahora vean que estas son las dos coordenadas en términos del parámetro t. Mi parametrización f, que depende del parámetro t, va a ser esta de acá. Ahora vean que yo puedo factorizar el at y me va a quedar esta expresión. Bien, entonces, como les digo, ¿no? Esto es una representación de una curva, es una representación vectorial de una curva. Esta es una representación vectorial de la curva y esto de aquí es una representación escalar de la curva. Esa representación escalar difiere un poco de las que conocemos en el sentido de que está dada en coordenadas polares, ¿no? Por lo general estamos acostumbrados en coordenadas cartesianas. Ya, entonces lo que tengo es esto, ¿no?
Ahora, esta es la representación de una curva, pero ¿cuál es la curva que estamos representando? Esta es la curva, esta es la espiral de Arquímedes. Como pueden ver, empieza a ver, si t es igual a 0, si t es igual a 0, ¿qué punto me da esto? Me da AT, ¿no? No, mentira, mentira. Vean que si ustedes reemplazan aquí t igual a 0, ¿qué es lo que tendríamos? Tendríamos 0,0, ¿no? Que sería el origen de coordenadas, el origen de coordenadas. Ahora, conforme t va creciendo, digamos, t va a variar, ¿cuánto podríamos variar? Bueno, si t va creciendo, a partir de 0, pues se va generando toda la espiral de Arquímedes, y esto continúa indefinidamente, conforme t va creciendo. Bueno, aquí habría que ver precisamente para qué t, ¿no? Si corresponde con qué puntos. Pero lo pondremos así. Digamos que para t igual a 0 estamos en el origen, para t igual a pi medios estamos acá, para t igual a pi estamos acá, para t igual a 2pi estamos acá, para 3pi estamos acá, 4pi, 5pi, y vamos creciendo, ¿no? Entonces, con esto espero que ya esté quedando claro esta relación. Curva, representación de la curva en términos del parámetro t. Bien, pero lo que nos ha pedido el problema es hallar la curvatura en términos del parámetro t. Ya hemos hecho lo más difícil, que era parametrizar. Nos había dado algo que no, en primera instancia no se entendía muy bien. Ahora lo que nos queda es parametrizar. Parametrizar, bueno, ya lo hemos parametrizado. Lo que nos queda es esto, es aplicar nuestra formulita que hemos demostrado para hallar la curvatura. Bien, la curvatura evidentemente va a ser distinta de 0, ¿no? Porque esto no se parece a una recta, ¿no? No se parece a una recta. O sea, vamos a obtener una fórmula que nos va a decir qué tan diferente es esta curva de una recta, pero en un cierto punto, en las cercanías de un cierto punto. Ya hemos visto el grafiquito. Entonces, como pueden ver, para poder hallar la curvatura, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que hallar la primera y la segunda derivada. Tenemos que hallar la primera y la segunda derivada y hacer su producto vectorial y sacarle el módulo, ¿no? Ahora, este diferencial de S con respecto de t es, perdón, la derivada de S con respecto de t es el módulo de la primera derivada. Entonces aquí tenemos que hallar el módulo de la primera derivada y elevarlo al cubo. Bien, entonces vamos a por ello, y con eso básicamente estaríamos concluyendo. Entonces la primera derivada. Ahora quiero que vean esto de acá. Este ejemplo está muy, muy ilustrativo. Quiero hallar la primera derivada de esto. Vean que esto es un escalar por un vector. Aquí hay algo implícito, ¿no? Estamos trabajando en un espacio vectorial. En un espacio vectorial, ¿qué operaciones teníamos definidas? Teníamos una suma de vectores y teníamos una operación de un escalar por un vector, ¿no? Entonces aquí lo que tenemos es un escalar por un vector. Para derivar esto, derivo el escalar, lo multiplico por el vector sin derivar, más el escalar sin derivar por el vector derivado, ¿no? Y eso es lo que vamos a colocar acá. Aquí está la derivada del escalar. El escalar, ¿cuánto era? Era a por t, ¿no? A por t derivado con respecto de t me va a dar a por el vector sin derivar, más el escalar sin derivar por el vector derivado. El vector derivado va a ser las derivadas de sus coordenadas, ¿no? Entonces va a ser la derivada del coseno, va a ser el menos seno, y la derivada del seno va a ser el coseno. Y vamos a obtener esto. La segunda derivada se obtiene de manera análoga. Entonces derivan esto y pueden volver a aplicar la misma regla, ¿no? Y obtienen esto. Simplificando estos dos de acá, o sea, sumando estos vectorcitos que tenemos aquí, vamos a obtener estas dos expresiones. Entonces, esta es la primera y la segunda derivada. O sea, me parece que no es muy complicada esta parte, ¿no? Lo que les rogaría es que ustedes revisen esto y si encuentran algún errorcito me digan. Esta parte lo hice un poco apresurado. Ahora, lo que vamos a hacer aquí es lo siguiente. ¿Qué tenemos que hacer? El producto vectorial entre ambos, ¿no? Hacemos el producto vectorial es este. El único que no se va a anular es en K, en este determinante. Anulamos fila, anulamos columna, hacemos este por este y hacemos este por este, ¿no?
y nos va a quedar este resultado de acá. Entonces, otra vez les vuelvo a pedir que revisen estos cálculos. Anulamos esta fila y anulamos esta columna, multiplicamos este y les restamos esta multiplicación. Y nos queda esto de acá. Ahora vean que es solo en K, ¿no? Entonces le sacamos el módulo. El módulo. Aquí hay un pequeño error, chicos. Ahorita me acabo de dar cuenta. No hay raíz cuadrada. No hay raíz cuadrada. Esto debería ser en valor absoluto nomás. No hay raíz cuadrada. ¿Por qué? Porque solo tengo una sola coordenada, ¿no? Va a ser elevar esto al cuadrado y sacarles raíz, pues eh, se va a ir, ¿no? El cuadrado con la raíz. Aquí no hay raíz cuadrada. Eso ahorita me acabo de dar cuenta. Y en las anteriores ecuaciones habíamos mostrado, ¿no? Que, que la derivada de S con respecto de T es la norma de la primera derivada de F, ¿no? Entonces, si ustedes le sacan la norma a la primera derivada de F que la tenemos acá, y le sacan raíz, van a obtener este valorcito. Ese sí está bien. Y después, el cociente entre estos dos sería, ¿no? Y esto elevado al cubo sería el resultado. Pero en este caso lo que está mal aquí es que no hay raíz, ¿no? Eso cuando se los pase enseguida pues va a estar corregido. Pero como pueden ver es trámite, ¿no? Hemos hecho el trabajo duro demostrando la fórmula para la curvatura y definiendo qué es la curvatura y parametrizando, ¿no? Ahora, interpretaremos un poco esta ecuación que tenemos acá. A ver, esto lo corregiremos aquí, esto de aquí es valor absoluto, ¿no? Ahora, vean que, por ejemplo, en t igual a 0, esto va a ser 2a. Sí, va a ser solo 2a. Va a ser solo 2a. O sea, quiere decir que acá, en el origen, eh, va a ser 2a unidades diferente la espiral de una recta. O sea, es una medida puntual. Es una medida puntual de cuán diferente es una curva de una recta. Bien, entonces les vuelvo a pedir mil disculpas por este errorcito de acá. Esto sería de aquí valor absoluto. Lo malo de las presentaciones es que cuando uno detecta un error no lo puede corregir, ¿no? Directamente tiene que volverlo a hacer. Bien, no sé si es que hay alguna duda con respecto a esto. Enseguida les voy a enviar todo.